Buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC exponiente el 1 de noviembre de 2017. Indicadores económicos dados a conocer en las últimas horas en Asia muestran algo de desaceleración en lo que es manufactura y servicios, como veremos más adelante, pero siguen en indicadores o en nivel muy positivo. Con relación a Europa, PMI manufacturero del Reino Unido sorprendió al mercado ubicándose en 56.3 cuando la expectativa era de 55.9, por lo menos esa había sido la lectura preliminar. En los Estados Unidos, por su parte, la generación del empleo del sector privado, medido a través del indicador ADP o de la encuesta ADP, resultó en una generación de 235.000 puestos de trabajo, superando la expectativa de recuperación que tenía el mercado. Recuerden que la cifra anterior de 135.000 fue impactada negativamente por los eventos naturales conocidos como el huracán Harvey y el huracán Irma. También en los Estados Unidos el día de hoy será publicado el PMI manufacturero que calcula Markit, pero tal vez más relevante aún, por lo menos de corto plazo, es la publicación también asociada al sector manufacturero conocido como el ISM, que en la última lectura superó, marcó casi el máximo histórico de esta serie, lleva siendo calculada más de 20 años, alcanzando casi los 61 puntos. El mercado espera algo de moderación a niveles de 59.5, pero desde el contexto histórico, cualquier lectura por encima de 55 está asociada a eventos o a momentos económicos muy positivos. Recuerden que en Estados Unidos está la expectativa de la aprobación de una reforma tributaria que la semana pasada, de acuerdo a algunas maniobras realizadas por el Partido Republicano, podría tener una aprobación un poco más fácil en el Congreso. Por otro lado, como es usual, los días miércoles de 9:30 de la mañana se publicarán los inventarios de crudo, información que será ampliada por Agustín. Y en los Estados Unidos hoy tenemos la decisión de la Reserva Federal, donde el mercado, como lo dice el economista en jefe del Deutsche Bank, está más enfocado en la designación del próximo presidente de la entidad, que será a conocer en algún momento de esta semana, que en esta reunión donde no esperamos ningún tipo de anuncio nuevo. En América Latina se dieron a conocer cifras de inflación en Perú. Analizaremos estos datos, tal vez genera un poco de espacio adicional para una política monetaria aún más expansiva. Y en Colombia tendríamos cifras de exportaciones, se ha mantenido en niveles de al menos 3 billones de dólares en términos mensuales, y teniendo en cuenta la recuperación de precios de petróleo podría estar superando este indicador tal y como el mercado ha venido anticipando. Entonces, en las noticias de las últimas 24 horas destacamos las cifras del PMI manufacturero en Japón, pasó de 52.9 a 52.8, pero el mercado había anticipado una desaceleración adicional. En términos generales, el nivel de esta encuesta sigue siendo coherente con una dinámica económica relativamente favorable del sector industrial en Japón. En China, por su lado, el PMI manufacturero calculado para el sector privado, conocido como Caixin, mostró una desaceleración un poco más fuerte, algunas eventualidades desde el punto de vista de pedidos tanto locales como internacionales fue favorable, pero el sector industrial ha venido reduciendo la mano de obra, aparentemente, también como mencionábamos ayer con el dato que calcula o que se calcula de manera oficial. Para también el sector manufacturero se hablaban de algunas restricciones por temas de contaminación, y acá en las lecturas que han dado algunos analistas sobre este PMI manufacturero del sector privado, dice que eventualmente las compañías pueden estarse preparando para un periodo invernal con mayores restricciones también por este tema ambiental, por restricciones de contaminación. Por eso eventualmente explicaría la reducción de la mano de obra. En Europa, por su cuenta, el Banco de Inglaterra calculó que el Brexit podría generar una reducción de empleos del sector financiero cercanos a los 75.000 empleos. Sin embargo, actualmente la fuerza laboral de este sector en el Reino Unido equivale a 1.1 millones de trabajadores, por lo tanto, pues no se cree que sea un impacto sustancialmente significativo que pueda comprometer en cierta medida la estabilidad del sector financiero, algo que se estaba temiendo apenas dieron a conocer los resultados del referendo el año pasado, el 23 de junio. Por otro lado, una vez se conoció que los partidos independentistas catalanes participarían en las elecciones del 21 de diciembre, lo cual, como decíamos ayer, reducía la tensión de corto plazo, la firma calificadora Standard & Poor's en cierta medida respaldó nuestra percepción, diciendo que no esperaba modificar
la observación o el rating crediticio español, ni tampoco la perspectiva sobre este rating crediticio. Igualmente Standard & Poor's fue más allá y descartó por ahora el riesgo de secesión del territorio español. Recuerden que el presidente depuesto de la región catalana se encuentra en Bruselas y fue convocado a una audiencia en España por algunas acusaciones de delitos cometidos durante este proceso de independencia que, de acuerdo al gobierno español, estuvo salido de la ley. En teoría debería presentarse en España en esta semana, pero si no lo llega a hacer, no podrá participar o no podría participar en las elecciones del 21 de diciembre. Con relación a los Estados Unidos, el día de ayer se estaba afirmando que esa reforma tributaria podría avanzar más fácilmente si el desmonte del impuesto a las empresas fuera gradual, pero a esto ya se opuso el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmando que esperaba que la reducción de impuestos del 35 al 20% fuera inmediata. Hoy, como mencionamos, reunión de la FED, donde no esperamos sorpresas adicionales y finalmente el día de ayer se ratificó aún más que la confianza de los consumidores en los Estados Unidos está en máximos. De acuerdo a la Conference Board o a la medición que realiza la Conference Board, ese máximo no se había alcanzado en los últimos 17 años y está justificado por una buena dinámica del mercado laboral. Durante el tercer trimestre del año se presentaron incrementos salariales mayores a lo que se había observado en el anterior periodo. Los precios de la vivienda siguen subiendo por una ausencia de oferta suficiente para que las personas la adquieran y eventualmente algunos analistas consideran que esta expectativa de la reforma tributaria puede estar también jugando a favor de esa confianza de los consumidores a pesar de todas las advertencias que se ha venido realizando. Con relación a América Latina y esto en específico en México, ayer mencionábamos que el crecimiento mexicano del tercer trimestre en términos anuales fue del 1.6%, pero en la comparación frente al segundo trimestre de este año se presentó una contracción del 0.2%. Los fenómenos naturales, esos dos terremotos sufridos durante este periodo de tiempo, pues generó una afectación económica importante. El costo de reconstrucción actual está estimado en 2.5 billones de dólares y pues esa desaceleración de tercer trimestre podría jugar un poco en contra frente a las metas de crecimiento establecidas para este año. El rango de crecimiento en México va del 2 al 2.6%, por lo menos esta es la visión que tiene el gobierno. En Brasil se presentó una buena noticia para Bradesco, que pudo reducir el nivel de provisiones teniendo en cuenta que la calidad de la cartera ha mejorado. Ese indicador de créditos morosos por más de 90 días pasó del 4.9 al 4.8% y esto permitió que los resultados entonces de Bradesco superaran las expectativas a pesar de que los ingresos se vieron afectados a la baja. En Brasil también, de acuerdo a las minutas publicadas recientemente de la última reunión del Banco Central, la entidad, pues si bien es cierto no muestra un claro sesgo bajista, no descartó del todo hacer ajustes adicionales de su tasa de referencia. Recuerden que recientemente se presentó un ajuste de 75 puntos básicos para dejar la tasa de referencia en el 7.50. Lo que los analistas esperan es que en la próxima reunión se presente un nuevo ajuste de 50 puntos básicos para alcanzar un nuevo mínimo histórico en la tasa de referencia en el caso brasileño y pues hasta algunas semanas se esperaba que este fuera el último ajuste. Sin embargo, con base en estas minutas, algunos analistas ya han empezado a especular en posibles reducciones adicionales durante el año 2018 para alcanzar niveles del 6.50 en Argentina. Luego de esos resultados electorales de periodo intermedio del Parlamento del pasado 22 de octubre, donde la coalición de gobierno liderada por el presidente Macri obtuvo un muy buen resultado, pues el mercado está muy enfocado en lo que serían las reformas que se van a empezar a tramitar en esta entidad. Standard & Poor's ya hace 2 días había mejorado la calificación crediticia de Argentina de B a B+, y pues están esperando entonces que se empiecen a tramitar pues estos ajustes. Con relación a eso, los empresarios esperan unas reducciones en los costos laborales, no solamente esperan una flexibilización de las reglas del mercado laboral, también esperan que se modifique la manera en que se pueden realizar litigios por despidos, también por accidentes de trabajo, así como los pagos en seguridad social que sean un poco menores. Ellos hacen una comparación frente a Brasil, dicen que el costo en el sector agrícola argentino es el doble del costo de un trabajador del sector agrícola en Brasil y que esto ha venido desincentivando las inversiones. Sin duda, pues una reforma de este tipo tendrá la fuerte oposición de los sindicatos argentinos, que son
muy fuertes. Y por otro lado, el lunes pasado el gobierno presentó una propuesta de reforma fiscal en la que le reducirá los impuestos a las empresas. En este caso sería una reducción gradual para no afectar las finanzas públicas, teniendo en cuenta que el déficit de este año del gobierno es superior al 4%. ¿Cómo van a compensar estos ingresos que van a dejar de percibir por los menores impuestos a las empresas? Lo van a hacer a través de mayores impuestos a las inversiones o a los rendimientos en activos financieros, 15% para activos en moneda extranjera, 5% para activos en moneda local. Y para finalizar, Perú el día de ayer, una sorpresa en términos de inflación, cayó más de lo que el mercado había anticipado. El mercado tenía mediciones de desinflación durante el mes de octubre de 0.1%, el dato observado se acercó al 0.5% y por esto es que la inflación 12 meses pasó de algo cercano al 3% a algo más parecido al 2%. Para cierre de año el Banco Central tiene un pronóstico de inflación del 2.3%. Este fuerte ajuste durante el mes de octubre puede en cierta medida dar espacio para algún tipo de impulso adicional por parte del Banco Central, algo que por el momento los analistas tienen descartado. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Bien, esta mañana estamos viendo en el mapa de evolución del mercado accionario a nivel global un tono principalmente verde, después de que de manera sorpresiva Glencore, una de las mineras más grandes del mundo, una capitalización de mercado que supera los 74 billones de dólares y Trafigura, otra minera asiática, se pusieran de acuerdo y prácticamente enviaran una nueva visión en cuanto a los precios del níquel a nivel global. Esta noticia pues estaba generando avances significativos en los precios del níquel y otros metales. Ustedes pueden observar en esta gráfica cómo este metal está avanzando cerca de 5.31%, consecuentemente impulsando la evolución de otros metales como el oro y la plata. Ustedes pueden observar aquí también cómo se están desempeñando de una manera bien favorable esta mañana. De hecho, pues prácticamente todas las materias primas ligadas con metales, en la parte superior podemos, en la parte intermedia, podemos ver la evolución del precio de los metales. También estaban favoreciendo, esta mañana también se estaba favoreciendo el precio o la evolución de el crudo y otros productos básicos del sector de energía, después de que se dieran a conocer el día o la tarde anterior los datos publicados por el Instituto Americano de Petróleo. De eso hablaré un poco más adelante. Para andar un poco en la evolución del níquel y lo que podría pasar hacia adelante, pues se puede ver que prácticamente el precio del mismo estaba saltando esta mañana cerca de ese 5%. Tal vez lo más interesante es ver cómo se está transando en la bolsa de Londres de metales, alcanzando los $13,000 por tonelada métrica. Este precio pues es un precio que no se veía desde el año 2014 y lo más interesante es ver cómo en la parte inferior ustedes pueden ver nuestro oscilador de tendencia de largo plazo cambia el terreno positivo. Aquí entonces podría haber una oportunidad interesante porque se prevé que la demanda de níquel a nivel global se incremente en cerca de un 50%. Y eso es claro, pues podría impulsar el resto de metales y consecuentemente el precio de compañías mineras en todo el mundo por este incremento tan fuerte de demanda que se espera, que está directamente ligado con la construcción de vehículos o el incremento de la demanda en vehículos autónomos. Recuerden ustedes que el sulfato de níquel es una materia prima para la construcción de las baterías de litio. Para los inversionistas que no están muy relacionados con invertir en commodities directamente, pues hay oportunidades de inversión, por supuesto, como a través de ETFs como el JJN y el NINI, algo que podrán encontrar más en detalle en nuestro reporte escrito. También pues existen otro tipo de inversiones en ETFs que están directamente relacionadas con metales, donde podría también presentarse una oportunidad interesante, ya que les recuerdo, hemos observado descensos durante los últimos meses en otros activos similares como el oro y la plata.
En el futuro de Standard & Poor's y consecuentemente con esta valorización de compañías energéticas y mineras, estamos viendo entonces que el precio del futuro de Standard & Poor's está atacando la zona esta mañana, siendo las 8:35 de la mañana, hora central del este, a la zona de los 2.580 puntos, principalmente impulsada por acciones de estos sectores. En Estados Unidos, por ejemplo, US Steel está avanzando cerca de 13% en premercado. A la fecha, el día de hoy, compañías como Facebook, Tesla, MetLife, entre otras, entregarán resultados. A la fecha, 327 compañías de las que pertenecen al Standard & Poor's han entregado resultados, 77.98 de las mismas han sorprendido favorablemente a los inversionistas, y volvemos a reiterar la buena evolución que hemos visto en las compañías de petróleo y gas. Observen ustedes que 21 de las 31 de las compañías han entregado resultados, 76% ha sorprendido favorablemente a los inversionistas. En el mercado mundial de divisas, pues esta mañana estábamos observando un mapa principalmente mixto. Ustedes pueden ver ahí en el G10 pérdidas y valorizaciones, en el grupo general de mercados emergentes también pérdidas y valorizaciones, pero lo que es cierto es que después de darse a conocer ese dato sorpresivo, lo que podría entonces darle un impulso al ataque que se está presentando en la zona de los $55 el barril. Por esta razón, pues muy atentos a esa hora, porque podríamos experimentar una fuerte volatilidad, dada, como siempre, la gran diferencia que se presenta entre el dato estimado por el mercado, una reducción de menos 1.3 millones de barriles, y los datos previos y las estimaciones nuestras que se ubican sobre una reducción de 6 millones de barriles. Esta gran diferencia obviamente podría conllevar una fuerte volatilidad en los precios del crudo después de esa hora, y consecuentemente también en el precio de algunas monedas. Gracias, Agustín. Mantenemos una dinámica relativamente lenta en el mercado de renta fija, aunque no está esperando nada importante frente al día de hoy. Las negociaciones se han estado relativamente livianas, un punto básico al alza en términos generales en lo que estamos observando en los mercados de referencia. Estados Unidos, tasas del 2.38, ayer estuvo oscilando en estos mismos niveles. Por lo tanto, pues sin duda lo más relevante será esperar hoy la decisión, y en algún momento de esta semana tratar de establecer si efectivamente se revelará el designado por el presidente Trump para el siguiente periodo de presidencia de la Fed. Eso es todo por ahora en lo que corresponde al informe internacional. Damos entrada al informe Colombia, donde hay varios anuncios de carácter corporativo. Sin embargo,
Antes de entrar en este tema, en términos en términos macroeconómicos, el Ministerio de Hacienda anunció que ya ha acumulado cerca de 5 billones de pesos en la redención anticipada de títulos soberanos con vencimiento en el 2018, pero recordó al mercado que esto no modificará en nada las metas de colocación del 2017 y del 2018. Por otro lado, EPM anunció que colocó en el exterior títulos denominados en pesos por un monto de 2.3 billones, vencimiento a 10 años, cupón del 8.37,5, estos son 100 básicos por encima de lo que se negocia la deuda en pesos en el mercado local colombiano. La gran pregunta entonces es ¿por qué no hizo una colocación de 2.3 billones en Colombia con condiciones financieras más favorables? Pero la respuesta lógica es que el tamaño del mercado colombiano no es suficiente para absorber este monto de colocación en una sola operación. Por lo tanto, pues el costo país, como mencionan algunos, son cerca de 100 puntos básicos para tratar de financiarse en el exterior, incluso en pesos colombianos. Eso es todo por ahora, los dejamos con Natalia. Buenos días para todos, ya pasando con las noticias corporativas. La primera de ellas tiene que ver con Grupo de Energía de Bogotá. El día de ayer notificó que con el ISA, que es CTM, es una empresa sobre la cual el grupo posee el 40% de la participación, ganó la adjudicación de un proyecto de transmisión de energía en Perú. Esto en línea con la expansión que ha hecho la empresa recientemente en cuanto a diversidad geográfica y que brindará un mayor suministro de energía a las 3 regiones de Huánuco, Cerro del Pasco y de Ancash. Sobre esta les recordamos que tenemos una recomendación de compra, es una compra especulativa, pero que de igual manera tiene un precio objetivo sobre los 2.200 pesos y que va muy en línea no solamente con las recientes noticias fundamentales positivas de la acción, sino con la posible segunda etapa de enajenación sobre las acciones de Promigas, que podrían entonces darle cierto impulso por ingresos a la compañía. Pasando ahora con otras noticias ya relacionadas con Banco de Bogotá. El día de ayer, Standard & Poor's confirmó la calificación de emisión de deuda de largo plazo para el banco en AAA con una perspectiva estable. Esta emisión de casi 1.5 billones de pesos se fundamenta la calificación en la fuerte posición de la compañía, no solamente dentro del sector, donde ya tiene una participación del 13%, es el tercer banco más grande en términos de cartera dentro del país, y la diversificación geográfica que ha logrado recientemente en el exterior. Para 2018 calculan que el ritmo de crecimiento del banco se aproxime al 10%, dado por la disminución de las tasas de interés y el impacto positivo que podría tener en la demanda de crédito. A pesar de que tuvimos esta noticia que parece positiva, veíamos el día de ayer que las acciones caían y fueron las acciones que más cayeron durante la jornada anterior, cercanos al 6%, luego de haber estado sobre los 68.000 pesos durante casi 3 meses y que eran uno de los niveles máximos que observábamos durante los últimos años. Vimos cómo atacó a la baja el nivel de los 66.400 pesos y podría entonces iniciar un retroceso durante las próximas semanas. La siguiente noticia tiene que ver con Avianca. La posible alianza de Avianca Holdings con United presenta un nuevo problema para su culminación. El día de ayer, un juez de Sao Paulo confiscó 207 millones de acciones de Ocean Air, que opera como Avianca Brasil, y es propiedad de José Efromovich, que es el hermano del actual presidente de Avianca, Germán Efromovich. Este fallo puede complicar aún más la alianza con United, ya que no pueden llegar a vender ni disponer de las acciones de Avianca Brasil hasta que paguen la deuda de más de 200 millones de reales, que equivale a 60 millones de dólares, frente a 2 compañías de seguros. Recordar que algunos meses atrás mencionábamos que Hernán Rincón esperaba cerrar el acuerdo para finales de este año, pero pues con este nuevo evento podría entonces complicarse aún más este proceso. Relacionado con el paro que ya
pues ya digamos que se está solucionando poco a poco. Desde hoy Avianca activará más de 250 vuelos nacionales y continúa con el plan de recuperación de operación previo a una de las temporadas del año más importantes para la aerolínea y que esperamos pues nos llegue a impactar fuertemente lo que serían los resultados del último trimestre. Como vemos, la acción continúa su descenso y podríamos llegar a presentar retrocesos aún mayores durante la jornada de hoy. Ya vemos que hoy a las 8:30 de la mañana abre a la baja sobre los 2.650 pesos y podría entonces encaminarse una vez más hacia los 2.430, que sería el siguiente soporte dado por Fibonacci. Y finalmente ya la última noticia tiene que ver con Ecopetrol. El día de ayer se fijó la fecha de entrega de resultados relacionados con el tercer trimestre del año. Esta se dará el martes 7 de noviembre a cierre de mercado y tendremos la teleconferencia el día 8 de noviembre a las 8 de la mañana. Y pasando ya con el análisis técnico del mercado local, el índice Colcap en la jornada de ayer veíamos que cerraba sobre los 1.424 puntos y ya a la apertura de hoy vemos que se ubica levemente por encima, está intentando recuperar y estabilizarse en el rango que ya hemos mencionado entre los 1.430 y los 1.450 puntos y que podría entonces darse durante las próximas jornadas esta leve estabilización dentro del canal de negociación. Les recuerdo que el día de hoy ya entra en vigencia la nueva canasta del índice Colcap, donde podríamos ver entonces los flujos de venta en casi todas las acciones y flujos de compra importantes en Promigas y Aval Ordinaria. Como vemos, la caída que ya registra el índice ya es cercana al 5%. Y pues desde que fue anunciada la señal por nuestro indicador de cambio de tendencia para mediados de septiembre. Y pasando ahora con el análisis de la acción preferencial de Bancolombia, el día de ayer veíamos una ligera recuperación, pero ya el día de hoy a la apertura vemos que abre sobre los 28.840 pesos. La señal de tendencia a la baja que fue anunciada para finales de octubre, mediados finales de octubre, vemos que ya lleva una caída cercana al 19%. Esto muy en línea con nuestra recomendación de subponderar que enviamos y que ya llevaría entonces una valorización cercana al 13%. Vemos que ya se dio el ataque con éxito a los 30.000 pesos, que era nuestro primer nivel de referencia, y con esto en mente podría entonces continuar lo que sería la caída cercana a los 28.000 pesos, que recordamos este ha sido un nivel de congestión importante para este emisor en años anteriores. Veíamos que de hecho este era uno de los niveles y el canal entre los 27.000 y los 28.000 pesos, donde la acción permanecía usualmente justo antes de iniciar el rally que lo llevaría pues a registrar esos niveles máximos cercanos a los 35.000 pesos. Con esto en mente podríamos entonces ver que el siguiente precio objetivo estaría sobre los 28.000 y muy en línea con esta tendencia a la baja. Y finalmente ya la acción de Éxito continúa con este avance pues que ya se ubica por encima de los 16.200 pesos. El día de ayer registró una valorización del 0,25%, una tendencia al alza que continúa y que lleva ya una valorización cercana al 8%. Como vemos, nuestro siguiente precio objetivo estaría sobre los 17.000 pesos, pero por el momento les recuerdo que podría llegar a encontrar algo de resistencia sobre los 16.500. Este es un nivel que alcanzó para comienzos del 2016 y sería el primer nivel a atacar para poder confirmar continuación de la tendencia. El día de ayer continuamos observando esa tendencia alcista en el precio del dólar frente al peso colombiano. Se ven simplemente en la mañana de hoy como algunos inversionistas han decidido tomar utilidades ya en la cercanía de esa zona psicológica de los 3.050 pesos. El día de ayer habíamos rozado esa zona
primeras horas de la jornada, el nivel máximo que se alcanzó fue los 3.048 pesos por dólar. El día de hoy, simplemente siguiendo algo del descanso que estamos viendo y la volatilidad intradiaria y obviamente ligado al buen desempeño del precio del crudo, en Colombia de manera particular estamos viendo algunas tomas de posiciones cortas, posiciones que podrían ser estopeadas si el precio del dólar en este momento superara la zona de los 3.045 pesos. En el mercado de títulos de deuda pública, el día de ayer continuamos peleando mejor sobre esa zona de los 6.26 a 6.30%, después de haber alcanzado pues esa zona objetivo de 6.35. Observen ustedes cómo en la mañana de hoy, de hecho, se está rompiendo las primeras horas o primeras transacciones de la mañana, se está empezando a romper esa zona del 6.30%. Aquí simplemente entonces debemos esperar algo de consolidación durante las primeras horas para poder pensar en la retoma de posiciones cortas, obviamente pensando de manera inicial hacia 6.35, más adelante si existe una consolidación podríamos entonces pensar en esos niveles siguientes entre el 6.45, 6.43%. Aquí damos por finalizado el comité del día de hoy. Les recordamos conectarse todos los días a las 8 de la mañana por transmisión en vivo en Facebook y Twitter. Feliz día para todos.